Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva sesión de estudio bíblico, este grupo Palabra Viva. Hoy seguimos con la serie Escucha del Bible Engagement Project y estamos en volumen 5, sesión uno, David y Goliat. Seguramente ustedes saben, hay una cosa que yo digo muy frecuentemente cuando estoy dictando clases, y es que eh, nada en la vida es fácil, tampoco es suerte. Hay gente que cuando ve a otro que triunfa dice, tuvo suerte. Yo no creo en la suerte como tal. Es decir, yo no creo que haya como una especie de, de energía que lleva a unas personas a tener más suerte que otras. Yo creo que también he dicho muchas veces que los grandes éxitos no existen, sino que los grandes éxitos son la suma de muchos pequeños éxitos, son el resultado de muchos pequeños éxitos que se van logrando día a día. Entonces a veces uno ve a alguien está triunfando en algo, sea en una carrera, eh, en un deporte, en la música, en fin, en algo, o en los negocios, entonces uno dice, es que tuvo suerte, no, no es que tuvo suerte, es que pasó por un proceso de preparación. Entonces uno dice, wow, qué suerte tuvo el cantante fulanito, sacó una canción y la pegó y se ganó un montón de dinero y se hizo famoso. Y uno no sabe toda la historia que hay detrás de ese artista. Igual los deportistas, ustedes se imaginan todo lo que tienen que ser un campeón, para batir un récord, para ganar una competencia. Siempre requiere un esfuerzo. Igual las personas que se gradúan en una universidad y luego salen a ejercer, todo requiere un esfuerzo. Y si lo vemos a la luz de la Biblia, podemos darnos cuenta de que no hay ningún héroe de la Biblia, no hay ningún personaje de la Biblia que haya hecho grandes cosas sin que primero haya pasado por un proceso de preparación. Y uno de ellos fue David. Lo que pasa es que, claro, eh, a veces estamos pasando por el proceso de preparación, pero nosotros, ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. ¿Están de acuerdo conmigo? No nos damos cuenta. Estamos en un proceso de preparación. Amén. Y muchas veces nos quejamos de nuestra suerte. Miren que a mí me llama mucho la atención la historia de David. Y siempre es un personaje que para mí ha sido muy magnético. Yo lo he admirado muchísimo desde que leí por primera vez sobre David. Tanto que mis dos hijos menores, los dos se llaman David. Alejandro David y Josué David. Y por ahí, y ese nombre viene por el rey David. Eh, lo he admirado muchísimo toda su historia, a pesar de sus fallas y sus errores. Y si vemos el momento cuando Dios le dice a Samuel que descartó al rey Saúl y que ha escogido a otra persona conforme a su corazón para que sea rey. Y entonces le dice, ve allá a Belén, a la casa de Isaí, y vas a ungir a quien yo te voy a decir. Le dijo, ve a Belén y vas a ungir a quien yo te voy a decir. Y cuando ya llegó allí, entonces fue a la casa de Isaí y comenzó a llamarlos a todos. El papá comenzó a llamarlos, pero el papá ni remotamente, o sea, el papá de David ni remotamente se imaginaba que David iba a ser el escogido, porque David era probablemente el menor, porque era un muchachito, probablemente un debilucho, los otros eran altos, de hermoso parecer, dice la Biblia, y jamás se hubiesen imaginado que iba a ser David la persona que Dios había escogido. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando Samuel dice, y no tienes más hijos, le dice, sí, sí, pero es que el otro, es decir, como que ya el papá lo está descartando. El otro está por allá cuidando las ovejas en el campo. No, no, me los manda, dile que venga. Lo mandaron a buscar. Entonces, yo me imagino a David eh, haciendo quizá el trabajo que los demás no querían hacer, ¿verdad?
diríamos hoy en día el trabajo sucio, arriesgando su vida por las ovejas, enfrentándose a las fieras del campo. Eh, Podemos leer que él se enfrentó a leones y a osos para poder cuidar las ovejas de su padre. Y a lo mejor él diría, ¿cómo puede ser posible? Yo soy tan desdichado que soy el único, el más tonto, el que manda a cuidar las ovejas y mis hermanos dándose la gran vida y eso que son los mayores. ¿Me entiendo lo que quiero decir? Claro, eso lo estoy diciendo yo. En ninguna parte de la Biblia dice que él se haya quejado de su suerte, de su destino. Pero probablemente él no sabía, independientemente de que se haya quejado o no, de que Dios lo estaba preparando para algo muy grande. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que él no sabía. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis, nos damos cuenta, por ejemplo, de lo difícil que fue la vida de José, que sus hermanos lo tenían envidia, que lo tiraron en una cisterna, que lo querían matar, que lo vendieron como esclavo, todo lo que pasó, pero Dios lo estaba preparando. Igual Gedeón, hablamos de Gedeón no hace mucho tiempo, ¿recuerdan? Gedeón estaba escondido eh, eh, separando el trigo, es decir, lo estaba meciendo el trigo. Trillando, Pa- sí. ¿Perdón? Trillando. Estaba, ¿ah? Trillando, pastor. Ok, trillando, sí. Para poder esconderlo, para que cuando vinieran los filisteos no se lo quitaran. Yo me imagino a ese hombre ahí asustado y él se sentía pequeñito. Y claro, no sabemos durante cuánto tiempo atrás él había estado haciendo eso. Probablemente eran años, pero Dios lo estaba preparando para algo. Y así con muchos otros personajes de la Biblia. Entonces, vamos a ver el video de esta noche. ¿Recuerdas al piloto de US Airways que realizó un aterrizaje de emergencia en el río Hudson? Se le conoce como el milagro en el Hudson. Al dar contra una bandada de gansos, ambos motores dejaron de funcionar y el piloto tuvo que planear en su descenso y aterrizar sobre el río. Con todo, nadie perdió la vida. Los medios de comunicación y todos los expertos elogiaron la habilidad del piloto para realizar una maniobra de tal importancia. Lo que no se dijo claramente es que el piloto, además de ser ex piloto de combate y experto en seguridad aérea, era también un piloto de planeador acreditado. Es muy posible que ese pasatiempo lo preparó para el momento catastrófico sobre el Hudson. Pero tal vez él nunca pensó que todos esos días de capacitación en un planeador algún día le salvarían la vida y a centenares más. ¿Quién hubiera pensado que todo era una larga preparación para uno de los momentos más importantes de su vida? La mayoría de las personas están familiarizadas con la historia de David y Goliat. La imagen de Goliat está fijada en nuestra imaginación cultural. Un gigante, un hombre mucho más alto que sus oponentes, que golpea la espada sobre su escudo mientras se burla de los aterrados israelitas, escondido detrás de las rocas. Nadie se sentía preparado para desafiar al legendario Goliat. Para sorpresa nuestra, y sobre todo la de ellos, David fue el único dispuesto a aceptar el desafío. David no era soldado y no tenía capacitación o experiencia alguna en el campo de batalla. Era un pastor, una posición marginalizada y subestimada, una ocupación servil, sin honor. Pero de algún modo, David tuvo confianza cuando otros no la tuvieron. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando de las ovejas y las cabras de mi padre. Ese no era el mejor historial para el éxito en el campo de batalla. Con poca esperanza de que alguien se ofreciera para luchar, el rey Saúl aceptó la propuesta, pero insistió de que usara la armadura real. Saúl reaccionó como nosotros tal vez lo haríamos.
Si estás por emprender algo por lo cual posiblemente no te sientes preparado, lo menos que puedes hacer es aparentar. David no era un soldado, pero por lo menos podía aparentar que sí lo era. Pero David se negó. David se puso la armadura, se ceñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas en un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. David rehusó enfrentar a Goliat como alguien que él no era. No aparentó, ni tuvo un aire de arrogancia artificial. Él se presentó como sencillamente era. David explicó: cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. David se dio cuenta de que el tiempo que pasó como pastor cuidando ovejas indefensas en realidad fue una parte importante de su preparación para ese momento. Cuando peleó con leones y osos para defender a las ovejas, Dios lo estaba preparando para enfrentar a Goliat. Los hermanos de David habían ido al campo de batalla para ganar reputación y honor, pero David cumplió con agrado el trabajo que le fue asignado, las ovejas. ¿Cuántas noches habrá dormido solo en los campos, rodeado de estrellas y ovejas? La gloria de la batalla no era lo que encontraba en la soledad, y sin embargo, no fue tiempo perdido. Fue una extensa preparación de sus habilidades para la defensa y también de su confianza y fe en Dios. Repentinamente evocando su tiempo pastoral, la sensación de tener la honda en la mano y el peso de las 5 piedras lisas en la bolsa, el poderoso Goliat de repente se empequeñeció, como un oso parado sobre sus patas traseras, profiriendo maldiciones, vociferando como un amenazante león rugiente. ¿Qué es un oso más o un león más? David estaba preparado para este preciso momento, o como lo expresó David: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Crees que David, años antes, sentado sobre algún prado pasible, mirando a las indefensas ovejas mientras se alimentaban del pasto, aburrido de la rutina, crees que alguna vez imaginó cuán importante sería esa preparación algún día? Es probable que no, pero Dios sabía y lo estaba preparando, incluso mientras soñaba despierto de lugares mucho más emocionantes. Hay preparaciones que estás viviendo y que no has reconocido plenamente. Hay lecciones que estás aprendiendo que tú nunca habrías planificado. Tu aburrimiento y el descontento que tal vez sientes no tienen la última palabra respecto a este momento. David nos recuerda que todos tenemos un pastor que nos guía y que nos dirige. Con la guía que Él nos ofrece, cada día es una preparación para los días que tenemos por delante. Escucha. Ok, tenía el micrófono cerrado. Quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 17 para ver un poco sobre la historia de este encuentro entre David y Saúl. Perdón, entre David y Goliat. Eh, bueno, en los primeros 30 versículos nos habla de que estaban allí en el campo de batalla los filisteos un lado, los israelitas el otro lado. En orden de batalla, dice el versículo 3: los filisteos estaban sobre un monte
a un lado e Israel estaba sobre otro lado, sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Bueno, ahí estaban los hermanos de David, mucho más altos, como ya les había dicho, más parecían más hombres de guerra. Isaí, su papá, lo manda en lugar para que le lleve comida a los hermanos. Le dice, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Bueno, ahí estaban ellos. Y cuando David escucha lo que está sucediendo, vamos a ver, versículo 31, versículo eh, 24. Y todos los varones oye, un poquito más atrás. Versículo 19. Y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y pusieron en orden de batalla Israel, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió el ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Es decir, otra vez volvió a retar a los israelitas. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán el hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que venciere. Miren, en estos versículos podemos ver que hay dos razonamientos, ¿verdad? O dos motivaciones. Una es lo que el rey prometió para el hombre que venciere al gigante. Y la otra es el celo de Jehová que sintió David cuando se dio cuenta de que alguien estaba retando, pero para David, este hombre no estaba retando a los soldados ni al rey, este hombre estaba retando a Jehová, porque él entendía que se burlaba de Dios. Y oyéndole hablar el día a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él,
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la, y cuando venía algún león, un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque, escuchen esto, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de la mano del oso, también me librará de la mano del filisteo, y Jehová esté contigo. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Porque nos lo dijeron en el video, que le pusieron un traje de guerra. Y David se pone su traje de guerra, o se lo pusieron, mejor dicho, y yo me lo imagino cuando él empieza a caminar y dice David, no, esto no es conmigo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué hago yo aquí? Porque no era él. Es como que yo me lo imagino diciendo, es que esto no soy yo. Yo quiero salir a pelear como yo, tal como yo soy. Y peleando la batalla tal como él era, él ganó la batalla. Esto nos hace preguntarnos, cuando nosotros tenemos que confrontar alguna batalla en nuestra vida, ¿cómo lo hacemos? ¿Tal como somos? ¿Tal como Dios nos equipó? ¿O lo hacemos al modo que eh, lo que nos rodea nos dice que lo debemos hacer? ¿Sí me entienden por dónde estoy queriendo llegar? ¿A qué me refiero? A ver, Jaime. Sí, que a veces uno para presentarse, vamos a hacer algo, una entrevista de trabajo, y en vez de irme como soy yo, posiblemente pueda ir yo con otra vestimenta, con otra actitud, con una situación distinta a la que soy yo. Entonces, posiblemente voy a ganar ese momento, lo voy a ganar, pero cuando entre al sitio, que ya sea yo, no lo voy a ganar. Entonces, la mejor manera de enfrentarse a una actividad es siendo uno. ¿No? Bueno, me Eh, gusta la comparación que estás haciendo, la analogía, pero yo te le agregué esto. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace en las entrevistas de trabajo? ¿Cómo? Es que se le cortó. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace cuando va a una entrevista de trabajo y le empiezan a Ah, no, se siente, no, yo me sé todo, y arregladito y me responde. presumir lo que no es? Sí, sí, exactamente. No, o vamos a hacerlo más coloquial, pues. Cuando uno va a conquistar a una muchacha, entonces tú hablas más fuerte. O sea, por ejemplo, imagínate, yo tratando de hablar más fuerte. Mira, vale, ¿cómo estás tú? Después, cuando ya se me sale el gallo. Bueno, Entonces, eso sucede. O sea, uno se presenta de otra manera. En muchas ocasiones puede uno hacerlo. Y a veces está inconsciente. Como dices tú, ganado por la sociedad, por el entorno, uno puede presentar de una manera. Por Y las a la final uno no es así, influencias. no debería de ser, pues. Pero la sociedad te mueve. muy bien. ¿Quién estaba hablando por aquí? No, por las influencias, digo yo, a veces la influencia, como dice Jaime, la influencia del entorno nos afecta. Y si Eh, nos presentamos tal vez de la manera que no es, ¿verdad? Y después nos van a ver, al final nos van a ver cómo somos. Me gusta esa O actitud como de cuando David, digamos, ¿verdad? Qué bonita, qué buen ejemplo, qué bonita lectura, claro, porque o como definitivamente cuando te sí. sientes que alguien te está agraviando, que Ujú. alguien se está metiendo contigo, o que alguien se está metiendo con tus hijos. Eh, ¿Qué siente uno cuando alguien se mete con un hijo de uno? No, no ahí sé, sí se le grito. sale la leona, a uno. Sí, salió la leona.
Saca lo que no ¿verdad? tiene. Sí. O sea, como que uno lo que tiene es un coraje que lo que le provoca es ir y caer a golpes a la otra persona, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a ver. Una mejilla y otra mejilla. Eso nos dice la Biblia, pero también nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6. ¿Recuerdan eso? Capítulo 3, versículo 12 dice, Así que nuestra no es porque no contra. tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces, repito, ¿cómo realmente salimos nosotros a pelear nuestras batallas? ¿Lo hacemos con la, con las armas del mundo No. o lo hacemos con la armadura de Dios? Ujú. ¿Cómo lo hace Igual. Nicole? ¿Qué? ¿Iba a decir algo? Sí, es que generalmente olvidamos que la batalla exactamente tiene que tener una dimensión espiritual. Y ahí es donde nosotros sí debemos enfrentarlas con esas armas espirituales, la oración, la palabra de Dios, la fe. Esa preparación es diaria en la fe. Y esos desafíos son diarios. Entonces, sí tenemos que estar muy, muy conscientes de que tenemos que luchar contra todo lo que viene en el mundo, pero más la armadura, como hizo David, soy yo, voy protegido como con Dios y voy con Dios por Amén. delante. Ujú. Eso es muy bonito Amén. ese pasaje. Bueno, César puso un ejemplo un día de esto, de algo que le pasó en el trabajo, pero voy a volverlo a mencionar. Lo de César creo que no fue exactamente igual, pero quizá a alguno de ustedes le ha pasado que en un lugar donde trabajan, este, hay una persona que está ahí como una gotera, ¿verdad? Dándole y dándole y molestando, le hace mala cara, mete chismes, habla mal de alguno de ustedes, le pone la piedra con el jefe, en fin, eh, que uno como que lo que le provoca es agarrarlo, decirle, nos vemos afuera. ¿A alguien Tírame, aquí le ha pasado? túmame la pajita de aquí. Sí, quítame esta pajita del hombro. Mira, señor Carlos, le voy a terminar echar otro cuento con esa misma persona. El mismo jefe. El mismo, sí, bueno, él es como el supervisor. Él es católico y él va a una iglesia que se llama Blessed Sacrament, o sea, Sacramento bendecido, pues. Y él pide que sea yo el que lo ayude. Entonces él habla conmigo y me dice que tenemos que hacer el trabajo, pero después que el padre dé la misa. Y yo le digo a él, ¿por qué? Entonces, bueno, porque esa es la condición que él puso. No podemos estar si él no da la misa del día. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué tenemos que esperar afuera? ¿Por qué no la hacemos, no participamos los dos en la iglesia? Y él me dice, ¿de verdad tú quieres? Y yo, claro que vamos a hacer afuera. Pero ya va, Vamos no a, entiendo, ¿qué tiene que ver la misa con el trabajo? porque el trabajo es en la iglesia. Ah, ok, El trabajo, o sea, la iglesia contrató a la compañía para hacerle un trabajo de seguridad dentro, en las puertas. ok. Pero ahí hace misa todos los días de 7 a 8. Y entonces él dice que esperar que el padre dé la misa. Y tú le dices, pero Exacto, entonces, claro, nosotros empezamos a trabajar a las 7 de la mañana. Él me dice a mí, tenemos que esperar una hora afuera, pues. Y yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a esperar una hora afuera? Vamos y participamos. Entonces él me dice, sí, claro, yo lo hice porque yo sentí de que yo, o sea, yo quería ver cómo es su fe y qué es lo que él estaba ahí, pues, y él se alegró mucho, o sea, ¿cómo le explico? Es como cuando alguien lo invita a su casa o lo invita a su círculo social y está
muy contento de que usted esté ahí. Y yo lo hice, por supuesto, con esa intención y él lo aceptó bien. Y, y yo le cuento a Mili que en el momento, ¿sabe que en la iglesia católica hacen el acto de la paz? Sí, Y yo dije, bueno, este es una oportunidad para darle más amor a él, pues. Entonces, cuando hacen la broma de la paz, él me va a dar la mano y yo le quito la mano y lo abrazo. Y cosa que él, que le yo, sorprendió. sí, no, y incómodo, pero después me abrazó. Y ojo, fueron 3 días de misa que yo tuve con él. Es Interesante. 3 días de misa donde yo ayuné, donde yo fui o sea, yo lo hice con esa intención, pues, de darle a él eso y él en una conversación, claro, yo no manejo tanto el inglés así como quisiera. Él empieza a hablar y yo empiezo a hablarle de la palabra también. Entonces él me dice algo así como que, César, ¿qué te ha dado Dios a ti? Y yo, no, a mí me ha dado muchas cosas buenas, igual que a ti. Lo siento a él más, más reflexivo hacia la palabra, pues que es lo que yo le digo, no te dejes llevar por las reglas de la iglesia, lee más la palabra, deja que tu corazón te haga llevar con lo que te diga el Señor con la palabra. Pues. Y bueno, y voy ahí, pues, y de verdad que ahora me siento feliz de lo que están hablando, de cómo me prepararon a mí, de llevar golpe con él, de inclusive hubo un momento donde yo quise resolver el problema como humano, Casi donde que me te ibas hizo a los sentir mal, golpes. sí, seguro, abusivo, es más, a mí en el trabajo me echan broma o se asombran de cómo yo mantengo una relación todavía con él, porque a él nadie le habla. O sea, Wow. sí, o sea, o le hablan lo necesario, pues. Inclusive cuando hay eventos o reuniones, él no va, porque no. No, no es sociable. Bueno, César, muchas gracias por ese No, testimonio. Mili me dice, tú, César te sacó ese número. Hola, Mili. No, Esa fue la suerte. es un puente roto, nadie lo pasa. Le dicen chupetica de ajo. Puente roto. Este roto. Bueno, miren, cuando David llega al campo de batalla y se da cuenta de lo que está sucediendo, como les dije antes, él pregunta, bueno, ¿qué es lo que le van a dar al hombre que vence a este filisteo? Ya le cuentan todo, ¿verdad? Lo preguntó varias veces, pero al mismo tiempo él decía, este hombre está desafiando al Dios de los ejércitos de Israel. ¿Qué creen ustedes? Ya lo había ungido Samuel como rey. ¿Recuerdan eso, verdad? Ya eso había ocurrido antes, no sabemos cuánto tiempo antes. 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Pero, ¿qué sería lo que influyó para que él tomara tanto valor y tanta seguridad al punto tal de que rechazó la armadura y dijo, no, yo con mi onda, yo resuelvo? Y fue el arroyo, agarró 5 piedras redondas, estaba viendo ahí en el mismo estudio que estamos leyendo ahora. Esas piedras son un poquito más pequeñas que una pelota de tenis y suelen ser como redondas y que pueden viajar hasta una velocidad, si la persona que la dispara la sabe disparar bien, hasta una velocidad de 150 kilómetros por hora. ¿Ustedes se imaginan eso? 150 kilómetros por hora y que la persona si sabe, la puede acertar al target hasta 400, 500 metros de distancia. Eso es bastante. ¿Se imaginan eso? Yo no sé qué tan lejos estaba Saúl de David, pero ustedes se imaginan esa piedra viajando a ciento y tantos kilómetros por hora y que le dé justo en la frente. Ni siquiera dice que la piedra rebotó, sino que se quedó clavada
encarnada en la frente de Goliat. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué privó? ¿Las promesas del rey para quien venciera o el celo del Señor que él sentía en ese momento? Seguro, ¿verdad? El celo y la fe. Es el punto que quería yo llegar, el celo y la fe. Porque, miren, decía Goliat, pongan uno que pelee contra mí, porque Goliat como que tenía la certeza de que nadie lo iba a poder vencer. Él estaba seguro. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que la base de la seguridad que tenía Goliat era muy diferente a la base de la seguridad que tenía David. Porque para ese hombre llegar a ese lugar, en ese momento donde todo el mundo estaba aterrado, y que él dijera con toda seguridad, el mismo Dios que me guardó del oso y del león me va a guardar de este filisteo incircunciso. Y lo dijo con certeza, si yo voy y lo voy a vencer, no se preocupen, yo lo voy a vencer. Eso sería una fe que le salió a David de la noche a la mañana. No, jamás. ¿O cómo creen ustedes que sucedió eso? ¿Qué opina Nicole? ¿Cómo sucedió eso? No, jamás. Él ya está, él sabía que estaba preparado. Si ese gigante era gigante, pero un león y un oso son grandes y él ya tenía experiencia. Y yo creo que más que era como una combinación de todo, la experiencia que él tenía en su área, ¿verdad? Él confiaba en lo que él sabía y la fe que no era teoría, era confianza real, que Dios lo iba a respaldar Pero mi pregunta para ti, Nicole, era, ¿cómo crees o cuándo fue que David desarrolló esa fe? desde joven. ¿Pero cómo? Se la pasaba en el campo cuidando ovejas. No, él pasaba orando. Él pasaba Ah, orando, ¿no? La relación que él tenía con Dios no era de un día antes. no, no se nos dice abiertamente, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero podemos El deducir, Salmo 23 dice que él tenía una confianza en Dios. Su fe era real. su fe era real. Y que Ujú. ya para ese momento ya él venía desarrollando una relación íntima profunda con Sí, Dios. sí, muy profunda. Ustedes saben, bueno, no lo voy a afirmar, lo voy a preguntar. ¿Cuántos recuerdan aquella época de sus vidas cuando sentían que Dios los estaba llamando? ¿Alguien lo puede recordar? ¿Alguien me lo puede afirmar? Cuando sentían la atracción, ¿alguien se resistían? Ya cuando Dios lo llama a uno hay que dejarse, hay que fluir, hay que dejarse ir, pero sí se siente, claro. Pero Nicole, ¿te resististe al principio? Sí, mucho, mucho. No, me daba miedo, me Ah, daba miedo, a mí miedo. también. Ujú. ¿Alguien más? ¿Cómo fue eso, Jaime? Yo lo corrí por muchos años. O sea, yo siempre tenía fe. Yo siempre fui muy católico y tenía mucha fe, pero no escuchaba. Sentía que algo tenía que hacer, pero no lo hacía, pues. Lo corrí por mucho tiempo hasta que un día, yo creo que fue con la onda que me dio un atracazo, porque cáete porque te tienes que levantar conmigo. Yo también, pues, ahí me llegué. Pero sí, sí, le huí mucho. Pero siempre lo buscaba, pero como que cuando iba a llegar, o sea, no sé si esa es la expresión, como que cuando le llegaba tenía miedo a la cosa, como ya va, digo, ya va, esto, ¿será o no será? Tengo miedo. Eso es lo que me pasaba a mí, creo yo. Bueno, muchos teólogos afirman que el llamamiento de Dios es algo irresistible, que no nos podemos resistir. Sin embargo, digamos, quizá pasamos un tiempo resistiéndonos. ¿Alguien más se resistió al llamado del Señor? Bueno, Catina una vez que me estaba hablando de su papá, ¿verdad, Catina? Su papá se resistió un tiempo. No sé si Catina me está oyendo.
Que Katina me contó una vez el testimonio de cómo su papá llegó a los pies del Señor. Pero ¿qué sucede? Para el momento cuando David es ungido por Samuel, no sabemos cómo era la relación de él con Dios en ese momento. Pero por algo Dios le dijo a Samuel, yo escogí un hombre conforme a mi corazón. Anda a Belén para que lo unjas. Samuel no sabía quién era, ¿verdad? Pero algo vio Dios en David. Sin embargo, no sabemos cómo era la relación de David con el Señor para ese momento, pero lo que sí sabemos es que con toda seguridad David tiene que haber desarrollado una relación con Dios muy, muy, muy profunda, muy cercana a pesar de su juventud, tanto que cuando él llegó a ese lugar, él tuvo, así como decía el filisteo, el gigante, decía, yo voy a, escojan uno de ustedes que pelee conmigo. Él tenía la seguridad de que él iba a ganar y andaba ahí vociferando, ¿verdad? Y David le dice, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. ¿Ustedes se imaginan esa declaración tan poderosa? Oiga, es que era imposible que Dios lo hiciera quedar mal. ¿No les parece? Sí. Ahora yo quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Dios durante los últimos años los ha venido preparando para alguna misión? Sin duda. Dice Karina que sí. ¿Alguien más? Claro. ¿Qué opina Giovanna? ¿Será que Giovanna me está oyendo? No, yo ¿Dios creo que sí, Dios te ha venido yo que, preparando? mm, no sé lo que vive la gente, pero da como miedito cuando de pronto ves todo el panorama. Entonces, particularmente creo que me aboqué tanto y no sé, me limpié tanto que dijo, ¿estás lista? Y yo me frené. Es como que no sé, hay que aceptar Te y estás siempre, resistiendo. y sí, exacto, siempre hay un miedo. Está uno reacio porque no sé, mi papá tiene un dicho que dice, una cosa es llamarlo y otro verlo llegar. Es de Bueno, repente. te estás resistiendo. Sí, Ahora, porque hay cosas que tú dices, wow, da miedito. Es algo muy, muy más allá que uno dice, wow. Entonces, sí, no es resistiendo, es respeto, es todavía no, todavía no. Ya uno bueno, aceptará, hay que prepararse mucho, en mi que el opinión. Señor te dé mucha sabiduría, Giovanita. Sí. O que me quite el miedo. O que te quite, bueno, que te quite. Ahora, yo pregunto, si Dios nos ha venido preparando durante cierto tiempo, ¿por qué a veces nos caemos? ¿Por qué a veces fracasamos en algo? Por el entorno, eres de el entorno a veces que te rodea, la famosa frase, las cuatro patas de la mesa. Hay que cuidarse mucho lo que hay en el entorno, en mi opinión. Muy bien, Giovanna, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Por qué nos caemos? ¿Por qué a veces fracasamos en algo? Porque queremos a veces avanzar más. Hay una parte donde queremos avanzar muy rápido, queremos llegar más rápido y entonces ya va, es con calma. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas que a veces uno tuerce la palanca más allá de lo que tiene que hacerlo. No sé si esa es una opción, porque por lo menos en mi caso he torcido la palanca más de una vez por eso, porque quiero resultados rápidos y no es a su tiempo. Y a veces ese resultado rápido hace que uno ruede por un Porque barranco. tal vez el resultado rápido que tú estabas esperando no era el resultado que el Señor tenía para ti. Es correcto. Porque siempre vamos para el otro lado Entonces somos donde Dios testarudos dice. y Ajá. tenemos y nos basamos mucho en lo físico, en lo material, en lo tangible. Y Dios no está ahí, o sea, ahí no es. Ya era lo que hablábamos la vez pasada, la clase pasada, ¿verdad? Que le quitamos el liderazgo a Dios, lo hacemos a Le cabezonada. quitamos el liderazgo a Ujú. Dios, correctamente, y se lo damos a veces al mundo. Y también entonces a veces pasa lo contrario. Dios nos pone algo, nos presenta algo
Y a lo mejor Dios nos está hablando y nos dice, esto lo tengo para ti, te lo estoy dando. No importa, no, aunque no parezca bonito, dale porque yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Yo te voy a acompañar, te va a ir bien. Esfuérzate y sé valiente. Y nosotros a veces, ¿qué decimos? Como acaba de decir Giovanni ahorita. Mejor me agarré tú. A veces nosotros decimos, tengo miedo. No, eso no. ¿Cómo solucionamos eso? Es una buena pregunta. Supongo que, bueno, lo que ¿Cómo estoy lo haciendo equilibramos? yo, Quise decir. sea, que estoy haciendo yo es orando, orando mucho y metiéndome de lleno el puñal. La única manera de saber y poder poner oído, ayunando, así, todo lo que, las reglas que tú dijiste en estos días, todas esas reglas, hacerlas porque quiero más cercanía. Entonces, Las armas. hay que hacerlo. Es correcto, lo que tú dijiste en estos días. Ayuno, oración, diezmo, todo eso. Hay que usarlo. Ya Primicia. sabemos que David venció al filisteo, que lo mató. Bueno, Con una cuando él cayó no piedra. estaba Las muerto, otras porque 4 no las usó. Con una piedra le dio y lo mató. con la primera, sí, correcto. ¿Verdad? Y uno dice, ¿y qué hizo con las otras 4 piedras? Oye, si hubiera estado un coleccionista por ahí, esas 4 piedras ahorita costarían millones de dólares. Las 4 piedras que David no usó, ¿ustedes se imaginan? Oye, tengo una tarea, sería una buena historia, ¿viste? Ah, mira, Sacar las 4 piedras de David. las 4 piedras que no usó, ¿por qué no las usó? Hay una buena tarea ahí para sacar. Bueno, se puede escribir una novela de ficción sobre eso, basada en la Biblia. Se están inspirando. Ah, está bonita la idea, Jaime, me gusta. De verdad que ¿Cómo, está usted- buenísimo, pues. Solo el Está buena tema, la idea, me gusta, me gusta. solamente el título ya, pues. ¿Cómo creen ustedes que le hubiese ido a David si David hubiese usado la armadura esa que le dieron que no era suya? Bueno, empezó a caminar y se cayó, o sea, me imagino que no hubiese podido llegar a ningún lado. Imagínate, eso debe pesar muchísimo y tienes que tener un entrenamiento específico para usarla. Es como que de repente te digan a ti, mira, Carlos, necesito que lleves este camión cargado de arena para no sé dónde allá en Estados Unidos y pesado, calcular distancia para frenar, todo ese tipo de cosas, no debe ser nada fácil, pues. Esa armadura debe pesar algo así. Amén. Bueno, Bueno, ya hablamos de cómo, perdón, un sí. dato curioso es que Goliat tenía 4 hermanos. Posiblemente David pensó de ahí una para cada hermano, por si tengo que darle una piedra para cada uno. Bueno, eso es lo que muchos dicen que David eh, agarró las 5 piedras pensando en los hermanos. Dicen, o probablemente pensó que si fallaba el primer tiro iría con el segundo después. ¿Por qué no agarró 10 o 20? O sea, eh, Iba bien confiado. no hay una respuesta precisa para eso. Lo cierto, hermanos, es que la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la armadura que nosotros nos tenemos que poner para salir a pelear la batalla es esa armadura de Dios que está descrita en el libro de Efesios capítulo 6, que yo creo que aquí todos la conocen. Eh, Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Espero que haya sido eh, edificante este estudio, que nos haya dejado alguna lección interesante para que la apliquemos en nuestra vida. ¿Alguna pregunta o comentario ya para ir cerrando?
Yo tengo una pregunta. Dígame a ver. En la lectura se ve, hablando de las 5 piedras, más adelante, cuando David va donde el sacerdote, le pide 5 panes y le pide la espada. Yo no sé qué relación o qué cambio pudo haber ahí, donde él recoge las 5 piedras, se presenta ante el gigante con su honda y con su callado, pero cuando llega el sacerdote, le pide los panes santificados y le pide la espada de Goliat. Yo no sé qué significa ese cambio y me llama la atención. O sea, empecé a pensar en eso por lo de las 5 piedras y después los 5 panes. Bueno, la pregunta está bastante interesante, pero debo decirte, Pati, que él no pidió la espada de Goliat como tal, sino que él dijo, él le preguntó al sacerdote, ¿tienes un arma? Y entonces el sacerdote le dijo, ahí tengo la espada de Goliat, el filisteo que tú mataste. Y él le dijo, bueno, ninguna mejor que esa. Aquí está. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Miren esto, Pati. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y a lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Sí, menciona 5. Honestamente, eh, es bastante curioso. No tengo una respuesta para esa pregunta. Voy a tratar de estudiarlo, a ver si te lo puedo responder. Pero él no es que pidió específicamente la espada de Goliat, sino que él le dijo, esto es lo único que tengo. Entonces le dijo, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Pero lo que sí llama mucho la atención de aquí, Patti, es que, ¿cómo crees que debe haber terminado? O sea, cómo crees que debe haber estado la fe de David después de haber enfrentado al gigante y haberlo vencido? Fortalecida. ¿Verdad que sí? Pero cuando Saúl lo comenzó a perseguir y va donde el sacerdote, ¿qué fue lo que hizo? Le mintió, porque él estaba huyendo y por eso andaba solo. No es que el rey lo había mandado a hacer un asunto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué si cuando fuiste a enfrentar a Goliat utilizaste la armadura que Dios te dio, por qué ahora en este momento delante de un sacerdote utilizas la armadura del mundo, que fue la mentira? Es curioso eso, ¿verdad? Es como parecido a cuando Elías mató a los profetas de Baal y después huyó a Y desierto. tuvo miedo ¿cómo se llamaba? Jezabel. De Jezabel. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo es esto? Después que mataste todo este montón de profetas a espada, ahora le tienes miedo a una mujer. Bueno, pero está muy buena la pregunta, Patricia. Vamos a ver si hay alguna relación entre el 5 de las piedras y los 5 panes. Bueno, Bueno, dicen que Al- el 5 está asociado con la gracia de Dios y su provisión. Y pidió 5, cogió 5 piedras y 5 panes. Entonces era como, el 5 está asociado con David en muchas partes de la Biblia. Interesante y estudiar eso. sería que él tenía conocimiento de eso, que pidió 5, tomó 5 piedras, o sería el Espíritu Santo en él, no sabemos. Pero voy a buscarlo a ver si consigo algo, Pati. gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna petición de oración?